Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. ¿Cuál es el título del mensaje? La paciencia que nos hace completos. Esa sería la parte número 2 y la última de esta serie. Pues seguimos en esta serie de la vida cristiana práctica. Y cuando nosotros escuchamos eso, mis hermanos, ¿qué significado tendrá la vida cristiana práctica? Esa es la serie que estamos llevando a cabo, que inició nuestro pastor. Pero ¿qué significado tiene? Así brevemente se lo explico así, rapidito. En un sentido bíblico, esta frase, la vida cristiana práctica, se refiere a vivir la fe con acciones diarias y no solamente escuchando, sino haciendo. Esa es la serie que estamos llevando a cabo. Muy bien, acompáñame por favor ahí a Santiago capítulo 1 versículo 4. Santiago 1 versículo 4. ¿Ya lo tiene ahí? Muy bien. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, te damos muchísimas gracias una vez más en esta noche, Señor. Gracias por tu presencia y gracias, Señor, por confirmar tu palabra el día de hoy, desde el momento en que llegamos a este lugar, Señor. No lo queremos hacer en nuestras fuerzas, por eso pedimos, Señor, ayuda de lo alto. Que en esta noche tu Espíritu Santo, Señor, el respaldo de tu Espíritu Santo fluya a través de tu palabra, Señor. No solo con lo que hemos preparado, Señor, sino con lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Y a mí también, Señor. Solo no lo puedo hacer, Señor, necesito de tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús, habla la vida de mis hermanos y háblame también a mí una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción, le voy a hacer una pregunta. Ya sabe que el hermano Roberto pregunta muchas veces, ¿verdad? ¿Será importante la paciencia en la vida práctica del cristiano? Muy importante, sí, muy importante. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que nosotros recibimos cuando practicamos la paciencia, cuando la llevamos a cabo? Para poder llevar a cabo la paciencia, primeramente tiene que haber dominio propio, ¿verdad que sí? Si no hay dominio propio, vamos a perder la paciencia en un instante. Aquí le doy unos ejemplos de cuáles son los beneficios de que nosotros practiquemos esa vida de paciencia, llevamos la paciencia a la práctica. Número 1, la paciencia, fíjese, nos guarda del pecado. ¿De cuál pecado, hermano Roberto? Pues del enojo. Cuando perdemos la paciencia podemos llegar a ese siguiente nivel, que es el enojo, y nos hace perder el control, ¿verdad? Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Número 2, la paciencia fortalece nuestra esperanza. Romanos 5 versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Si usted lo ha notado, desde el momento en que se inició esta serie de la vida cristiana práctica, este ha sido uno de los versículos que ha resaltado. ¿Sí ya lo notó? Lo inició nuestro pastor y se ha ido mencionando. Mi hermano Adán también lo mencionó el miércoles pasado. Algo nos estará queriendo decir el Señor, ¿verdad? Si el Señor nos dice una cosa, si nos habla una cosa a través de su palabra, una vez es importante. Si nos habla 2 es muy importante. Y si nos habla 3 es muchísimo, muy importante, ¿verdad que sí? Bueno, número 3, la paciencia nos hace heredar promesas. Hebreos 6:12.
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A través de este versículo, mis hermanos, podemos ver que no solo se trata de la fe, es fe más paciencia. Van de la mano. Yo le pregunto una vez más, lo pregunté la otra vez, pero le pregunto una vez más, ¿por qué Dios prueba nuestra paciencia? ¿Por qué probará nuestra paciencia? ¿Será para enseñarnos a saber esperar? ¿Será para que nosotros aprendamos a depender cada día más de Él? Sí. Dice el salmista, hablando de la paciencia que nos conduce a esperar en el Señor. Salmo 41. Pacientemente, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperar pacientemente en el Señor, mis hermanos, nos va a llevar a depender cada día más de Él y confiar que al final todo, diga todo por favor fuerte, todo está bajo su control, todo está bajo su control. La impaciencia dice, fíjese, creo que esto es lo mejor y esto va a resolver el problema. Esa es la impaciencia que de repente nos lleva a tomar una decisión rápida, ¿verdad? Pero la paciencia dice, Señor, tú tienes el control y solamente tú sabes cuándo darás la respuesta. La paciencia también, mis hermanos, nos alinea con el tiempo de Dios. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La prisa humana, mis hermanos, puede arruinar lo que con el tiempo Dios ha ido perfeccionando en cada uno de nosotros. Estamos en un tiempo de construcción, ¿verdad? Yo estoy en construcción. El Señor sigue perfeccionando esa buena obra que un día inició en usted, que inició en mí. Pero la impaciencia, mis hermanos, puede truncar, puede arruinar esta perfección que con el tiempo el Señor ya ha avanzado. ¿Por qué? Porque de repente se presenta una situación difícil, una prueba, y en lugar de caminar por donde el Señor nos dice en esa prueba, rehusamos y nos vamos por otro lado. No entramos en el propósito del Señor. Firmes en la fe. Muchas de las bendiciones requieren primero de un proceso. Por ejemplo, la bendición de un matrimonio fuerte. ¿Cuántos matrimonios hay aquí en esta noche? La bendición de un matrimonio fuerte es que un matrimonio no nace fuerte, se construye fuerte con los fundamentos y los principios de la palabra de Dios. Así es como el matrimonio se hace fuerte. De otra manera, sigue habiendo desacuerdos. Uno le jala para allá, otro le jala para acá y no hay un acuerdo. Construir un matrimonio fuerte requiere de perdón constante. ¿Será importante el perdón dentro del matrimonio? De repente puede suceder que estando en un momento de tensión se levanten las voces, ¿verdad? A ver quién grita más recio y terminan los dos enojados. Pues la palabra de Dios nos invita, mis hermanos, a que no dejemos que el sol se ponga, a que no termine ese día sin antes ir a pedirnos perdón. Para esto se requiere dar un paso de humildad. ¿De quién? Del que lo quiera dar. Cualquiera de los dos que esté convencido de que lo mejor es perdonar, no deje que pase un día, no deje que pase dos. Perdón. Un matrimonio fuerte también requiere de buena comunicación. La comunicación es muy importante dentro del matrimonio. La confianza mutua de uno a otro, ¿verdad? No traer la aplicación ahí con el carrito que se mueve para ver dónde se está moviendo ella o se está moviendo él. Bueno, si es para otro propósito, qué bueno, no, pero no para estarlo monitoreando. Y sobre todo, mis hermanos, para crear un matrimonio fuerte se requiere de mucha paciencia. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está convencido o no? Sí, sí se requiere de mucha paciencia. De repente no salimos de acuerdo en algunas cosas y esto no quiere decir que así nos vamos a quedar. No, pues tú dices y yo digo, ¿es azul o es amarillo? No.
vamos a llegar a ese acuerdo a través de la paciencia, decir, bueno, sí, mira, vamos a sentarnos, vamos a platicar y de aquí para adelante vamos a hacer que el color sea blanco, ni el amarillo ni el negro, como dijiste tú. El amor verdadero, mis hermanos, no es solo una emoción, es decisión sostenida cada día, cada día. Nada de eso crece de la noche a la mañana. Lleva un proceso para producir en nosotros una esperanza firme. En la Biblia podemos ver cómo Dios pasó a hombres por diferentes procesos. ¿Para qué? Porque quería nada más para formar su carácter. Vemos una y otra vez cómo hombres en la palabra del Señor fueron probados. Y en ese proceso el carácter de cada uno de ellos se fue formando. Por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ir y liberar a Israel. Otro ejemplo, David fue pastor de ovejas antes de ser rey. En ese pastoreo que llevaba fue probado y su carácter fue siendo formado hasta que llegó a ser rey. Otro ejemplo, Pablo pasó años preparándose antes de sus viajes misioneros. En el caso de ustedes y de mí, mis hermanos, algunos fuimos llamados por el Señor, ¿verdad que sí? En algún momento el Señor nos llamó. Algunos, fíjese, entendimos a la primera vez y a otros, como a mí, nos costó trabajo. El proceso del llamado se alargó, ¿verdad? Pero fíjese, tanto unos como otros, de la manera que hayamos sido llamados, estamos aquí, ¿verdad? ¿No le da gracias a Dios por eso? Sí. Hoy estamos aquí en esta noche y seguimos en un proceso de preparación y una formación progresiva. Poco a poco vamos creciendo, poco a poco vamos avanzando. El Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. ¿El Señor está trabajando en su vida? Amén, qué bueno, porque si no está trabajando, entonces algo anda mal. Mientras tanto, mientras Él trabaja, Él quiere que veamos la paciencia como un puente, fíjese, como un puente que está entre la prueba y la esperanza que tenemos en Él. La paciencia como ese puente, porque ahí vamos a esperar, a llegar a esa esperanza donde podemos recibir la respuesta del Señor. La esperanza, mis hermanos, nos anima a esperar con paciencia a que el Señor cumpla su propósito en nosotros. El Señor sigue cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Sin paciencia, lo mencioné hace un momento, podemos abandonar rápidamente el proceso por el cual el Señor nos quiere introducir. Sin paciencia. Habrá ocasiones, mis hermanos, en que el Señor no acorte el proceso que estamos pasando porque primero quiere afirmar nuestra fe y fortalecer desde adentro nuestro interior. Esperar con paciencia a que el Señor obre no es esperar sin hacer nada, ¿verdad? Pues bueno, el Señor va a obrar, pues yo me quedo aquí tranquilo. No, tampoco es eso. La paciencia no es de esa manera. Es esperar sin dejar de confiar en Él. ¿Usted confía en el Señor? Vamos a seguir esperando en Él. Desafortunadamente, mis hermanos, vivimos en una generación entrenada para lo inmediato, para lo rápido. Todo se mueve rápido. Lo mencioné la última vez, no vamos a entrar mucho en ese detalle. Pero este mover de todo tan rápido como se está moviendo allá afuera, mis hermanos, cada vez hace más difícil, inclusive al cristiano, mantener la paciencia. ¿Sí? El mismo tráfico de todos los días, el reloj, que no se nos haga tarde, que no se nos deje el camión, que el carro llegue a tiempo, que no se me olvidó echar gasolina. La paciencia. Yo le pregunto a usted en esta noche, durante estas últimas semanas, desde la última vez que predicamos referente a la paciencia en la vida del cristiano, ¿el Señor lo probó en su paciencia? Amén. ¿Sí? Nada más 3 fuimos probados, 4 fuimos probados en la paciencia. Le pregunto una vez más, le voy a dar una oportunidad más. Durante estas 2 semanas, ¿su paciencia fue probada por el Señor? Amén, amén, amén. Yo fui probado como no se da una idea. Inclusive ahorita mi esposa me venía recordando, ¿te acuerdas? Y aquello, y el otro. Y ayer fuimos probados.
en nuestra paciencia, mis hermanos. Pero gracias al Señor, ¿no?, que está trabajando. Aquí no vemos ningún perfecto. El Señor sigue obrando en nosotros, sigue trabajando en nosotros, específicamente en esta área de la que estamos predicando, la paciencia. Vivimos, mis hermanos, en un mundo que corre tan aprisa que si nos descuidamos tarde o temprano podemos terminar también siendo arrastrados, fíjese, por la rapidez de la impaciencia que nos mueve a hacer y a querer todo rápido también. ¿Qué otras consecuencias puede producir la rapidez de la impaciencia? La falta de paciencia poco a poco, fíjese, debilita nuestra oración. Lo mencioné la otra vez y rápidamente se lo recuerdo. Salimos con el reloj cortado y ya no hubo chance de orar ni nada y vámonos. Y bueno, Señor, pues tú sabes, ¿verdad? Ya no hubo tiempo de orar. Acelera nuestras decisiones, también esta rapidez acelera nuestras decisiones. Tomamos decisiones rápidas sin antes preguntarle al Señor. Reduce, fíjese, la impaciencia reduce el movimiento, como se está moviendo todo, reduce la paciencia hacia con los demás. Nos volvemos impacientes, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes se les ha atravesado un carro ya cuando van rápido y que dice, aquí va bien lento y acá este otro también? Y no puede avanzar y casi quisiera volar, ¿verdad? A todos. Nuestra tolerancia hacia los demás se va perdiendo. Todo esto, mis hermanos, al final termina por robarnos la paz, que como consecuencia no permite que esperemos en el tiempo perfecto del Señor. Por eso es que en nuestra escritura base, Santiago, fíjese, Santiago no nos da una sugerencia. Santiago no está dando una sugerencia, nos da una orden en imperativo. Mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, la paciencia permite que Dios termine el proceso que está obrando en cada uno de nosotros. Y mientras Él trabaja en nosotros, lo mejor que podemos hacer nosotros es esperar, pero esperar en Él. Dígale a su hermano, pero dígalo con fe, voltea a ver ahí al que tiene al lado enfrente de sí. Dígale con fe, no interrumpas el proceso de Dios. Como que no se lo creyó, se lo dijo así como que no interrumpas el proceso de Dios. Hermanos míos, no interrumpamos el proceso del Señor. Permitamos que Él continúe perfeccionando esa buena obra, como se lo dije hace un momento, que inició un día en nosotros. Una buena obra, Él la sigue perfeccionando cada día está perfeccionando esa buena obra que inició en nosotros. Permitamos que Él continúe perfeccionándola. ¿Es fácil? No. De repente se presentan situaciones o cosas que, ay Señor, ¿eres tú? Sí, es el Señor, porque nos ama. Mientras Dios perfecciona su obra en nosotros, permanezcamos nosotros pacientes, mis hermanos, pacientes. Permanezcamos con upumoné. ¿Se acuerda de esa palabra? La estudiamos, la mencionó mi hermano Adán también el miércoles pasado. Upumoné, que quiere decir soportar debajo o soportar el peso debajo de las pruebas, sin rendirnos. Hermano Roberto, usted dice eso porque quizás no ha pasado por pruebas como yo. Usted no ha pasado por una situación como la que yo estoy viviendo. Tiene razón. Quizás yo no he pasado por una prueba como la que usted ha pasado. Pero he pasado por pruebas donde el Señor ha probado nuestra fe, donde el Señor nos ha sacudido, donde el Señor nos ha sembrado. Cuando yo le hablo de fe, le hablo de paciencia, yo no le estoy diciendo que yo soy mejor que usted. Yo sigo en este cuerpo, ¿verdad?, que sigue queriendo hacer su voluntad todos los días. Hemos pasado por muchísimas situaciones, mis hermanos, tan grandes. Mientras estaba meditando en esta parte, en esta porción de la palabra, el Señor trajo a mi corazón lo que le voy a compartir ahorita. Él conoce mi corazón y sabe que no lo estoy haciendo por ninguna otra razón, sino para engrandecerlo a Él. Mi esposa ha tenido 2 ataques al corazón.
perdió 2 bebés de recién que nos juntamos. Hemos pasado situaciones económicas difíciles, pero lo último, mis hermanos, lo último, hace 3 meses mi hija fue al hospital que traía una hemorragia muy fuerte y le diagnosticaron cáncer. Una bola formada en el útero de la matriz. Cuando nosotros recibimos la noticia, ¿cómo cree que nos sentimos? Mi hija tiene 30 años, está bien joven. Solo un pequeño grupo de hermanos supuesto, un pequeño grupo de hermanos, y no porque no lo quisiéramos compartir, tampoco no queremos hacer alarde de nada de esto, pero sí queremos glorificar el nombre del Señor. Le querían hacer tantos estudios a mi hija que al final, mis hermanos, al final, solamente ella decidió que le hicieran lo que ella quiso que le hicieran. Hace 3 semanas, regresó al doctor para los resultados de esos estudios. Y mis hermanos, se los digo de verdad, con el corazón en la mano, estamos muy agradecidos con el Señor. Ya no encontraron nada. No encontraron nada. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Dios, mis hermanos, tuvo a bien a sanar a mi hija. No porque yo fuera bueno, no porque yo sepa orar, no porque yo sea el mejor. Él es bueno y Él tuvo a bien sanarla y devolverle su salud así, de esa manera. De una manera tan increíble, mis hermanos, tan increíble, que ni los doctores supieron qué pasó. Ni ellos entendieron que hace 3 meses tenía una masa ahí y ahora ya no la tiene. Necesitamos intensificar también nuestras oraciones, mis hermanos. Vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las situaciones difíciles, pero que cuando lleguen esas pruebas, mis hermanos, nosotros podamos darle una buena respuesta al Señor. Nos quebrantamos, sí, nos devastó completamente. Le estoy hablando de hace 3 meses, pero el Señor es bueno. Y si el Señor lo hizo con mi hija, lo puede hacer con usted también. Le pregunto, ¿cómo puede un cristiano permanecer bajo ese peso de las pruebas, que a veces es demasiado pesado? ¿Cómo puede un cristiano permanecer bajo ese peso tan intenso de las pruebas? ¿Cómo? El pastor lo mencionó aquí. No estaba en la escritura, pero eso confirmó lo que el Señor quiere hablar hoy. Ayudándonos a llevar las cargas unos a otros, quizás no físicamente, quizás no apoyando económicamente, pero orando unos por otros, clamando por las necesidades. Mis hermanos, la necesidad de alguien que tiene cáncer es la misma necesidad de aquel que le duele el dedo gordo del pie. No puede caminar. Necesitamos intensificar la oración. Esa es una forma. Pero escuche lo que nos dice Jesús a usted y a mí en esta noche. Mateo 11:28. Vaya ahí, por favor. Mateo 11:28. Dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice ahí? Y yo os haré descansar. Hay cargas, mis hermanos, que nadie ve, no se ven, pero ahí las llevamos, ahí las lleva alguien, la carga pesada. Preocupaciones por los hijos, decisiones difíciles, luchas internas, enfermedades propias o de algún familiar que está grave. Pero hoy Jesús, mis hermanos, nos invita a todos los que estemos cansados, como decía el pastor, y cargados por las preocupaciones y las pruebas de la vida, a ir a su presencia, a dejar nuestras cargas delante de Él. En su presencia, mis hermanos, encontramos descanso, paz y alivio para el alma. Quizás la situación no cambie, quizás el problema siga ahí, pero vamos a caminar con paz y vamos a seguir creyendo que el Señor, dentro de su tiempo, puede hacer un gran milagro, mis hermanos. Habrá ocasiones en que intentemos ser fuertes
solo para darnos cuenta que nuestras fuerzas tienen un límite. Estamos limitados. Nosotros no tenemos fuerza. De hecho, dice el apóstol dice Hebreos 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de mi fuerza, de su fuerza, Necesitamos ir a fortalecernos todos los días en la presencia del Señor. ¿Con qué? Con el poder de su fuerza. Porque vienen momentos de debilidad, vienen momentos de angustia, vienen momentos difíciles donde decía un hermano hace ya muchos años, dice, prepárate porque ese es el principio. ¿De qué? Pues de las pruebas, vienen más. Yo no firmé para eso, pero tú no, pero el Señor ya te tenía aquí firmado. Mis hermanos, las pruebas van a continuar. Y en cada una de ellas el propósito del Señor será para seguirnos fortaleciendo, para seguir formando nuestro carácter, para seguir aumentando nuestra fe y seguir creyendo que solamente Él lo puede hacer. Amén. Jesús, mis hermanos, no nos invita a ser más fuertes, nos invita a venir a Él. Tampoco nos dice, resuelve tu problema primero y después ven. Eso lo escuchamos de repente muchas veces allá cuando salimos a evangelizar. ¿Gustarías entregarle tu vida al Señor hoy? No, pues es que no estoy preparado. No, pues es que hoy no. Hay urgencia. Hay urgencia. Aquella alma puede terminar en el infierno si no se arrepiente en ese mismo instante. ¿Cuándo es el día de la salvación? Le pregunto. Hoy es el día de la salvación. Cuando salimos a evangelizar, ese es el día de la salvación. Por cierto, el Señor fue muy bueno el sábado pasado. Fue muy bueno y muy misericordioso. Muchas personas aceptaron a Cristo en su corazón. Y fíjese qué bueno es el Señor, qué tan bueno es el Señor. Salimos a evangelizar y de esas personas que evangelizamos, quizás 1% viene aquí, de los que evangelizamos. Pero porque el Señor es el que añade a su iglesia cada día que ellos deben de ser salvos, Él trae otra gente que a la que ni siquiera le hemos hablado. ¿No le da un aplauso fuerte al Señor por eso? Es que Él es el que añade a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Para que ninguno de nosotros diga, es que yo le hablé. No, es que yo le dije. No, el Señor es el que se lleva la gloria, mis hermanos. El Señor no nos pide que resolvamos nuestros problemas primero y luego vengamos adelante de Él. Por el contrario, fíjese, nos dice, ven tal como estás. Ven y trae tus cargas tal y como estás. Pero no solo vengas hoy. Ven mañana, pasado mañana, y al siguiente día, y al cuarto día. Y ven todos los días a mi presencia. La promesa del Señor, mis hermanos, es darnos un descanso cada día cuando pasamos tiempo en su presencia. El llamado de Jesús es diferente, mis hermanos. Él nos invita a venir tal y como estamos. No espera perfección para recibirnos. Por el contrario, en su presencia encontramos las fuerzas que nosotros no tenemos. Cuando venimos a Él con humildad, depositamos nuestras cargas delante de su presencia y Él promete ayudarnos a llevarlas también. Y es que en la vida cristiana práctica, mis hermanos, no se trata de ser fuertes por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, sino de aprender a depender de las fuerzas del Señor cada día. Cuando aprendamos a poner nuestras cargas en sus manos, nos vamos a dar cuenta de algo, mis hermanos. Y aquí está lo más maravilloso de nuestro buen Dios. Él nos va a dar paz en medio de ese proceso. Nos va a dar dirección en la confusión. Cuando venga la confusión, Él nos va a dar dirección. Y un descanso también en medio de ese cansancio físico o espiritual. Y mientras el mundo, mis hermanos, corre y corre,
El cristiano está llamado a moverse al ritmo que Dios nos va marcando. Ahora sí, eso fue la introducción. Ahora sí, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta segunda parte, de la paciencia que nos hace completos. En la Biblia, fíjese, encontramos varios ejemplos de hombres que fueron dominados por una impaciencia que les trajo graves consecuencias. En esta ocasión solamente vamos a ver una, y es la del rey Saúl. Acompáñenme por favor ahí al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 11. Dice el versículo 8: y él esperó 7 días conforme a plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció Saúl el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Qué hizo Saúl en esta última parte del versículo 11, mis hermanos? Empezó a poner excusas, ¿verdad? De por qué hizo lo que hizo. Saúl, mis hermanos, sabía lo que debía de hacer conforme a la instrucción que Samuel ya le había dado. Él ya sabía. ¿Y cuál era esa instrucción de acuerdo a lo que acabamos de leer? Esperar el plazo de 7 días, esperarlo a él, a que llegara en 7 días. Saúl, mis hermanos, esperó, fíjese, solo hasta donde la paciencia le permitió. Vio que la gente se le desertaba, se estaban yendo, sintió presión externa y actuó fuera del orden de Dios. No fue rebelión, pero sí fue impaciencia bajo presión de la gente que estaba yéndose, de la gente que estaba desertando. La impaciencia de Saúl le costó el reino. Y aquí surgen 2 preguntas, mis hermanos. De acuerdo a lo que acabamos de leer en este primer libro de Samuel, capítulo 13. ¿Samuel llegó a tiempo? Le pregunto. Número 2, ¿Saúl esperó los 7 días? ¿Cuál será la respuesta? Escuche por favor. Samuel sí llegó dentro del plazo fijado y Saúl sí esperó los 7 días. Entonces, ¿dónde está el problema, hermano Roberto? Ay, hermano Roberto. El problema, mis hermanos, inició cuando Saúl perdió la paciencia. Ahí empezó el problema. Y no en que Samuel no cumpliera con el tiempo que ya había dicho. El problema fue que Saúl no esperó hasta que Samuel llegara físicamente. Samuel ya le había dicho que iba a llegar, pero en la impaciencia de Saúl tomó decisiones que no tenía que tomar. Dice primera de Samuel capítulo 13 en el versículo 10 que ya leímos: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Los 7 días, en el mismo día que dijo Samuel que iba a regresar. Hizo el holocausto, ofreció el holocausto. ¿Le pertenecía a él ofrecer holocausto al Señor? No. Será para los sacerdotes. En conclusión, mis hermanos, Samuel no llegó tarde, llegó justo cuando Saúl terminó de desobedecer. La instrucción que Dios le dio a través del profeta Samuel lo llevó a la desobediencia. Y la desobediencia, mis hermanos, hablando de nosotros, comienza cuando rechazamos o ignoramos la voluntad del Señor. Al hacerlo así, seremos movidos por decisiones del corazón, del cual dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia referente al corazón? Nuestro pastor lo predicó el domingo pasado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas.
¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Yo no sé si usted se recuerda, pero en los tiempos, yo cuando estaba pequeño, había gente que decía, pues sentí como que el corazón me dijo, o me moví por una corazonada. No, el Señor no obra así, mis hermanos. Sí. Podemos conocer lo que Dios dice en su palabra, pero aún así decidir hacer lo que nosotros creemos correcto. La desobediencia por causa de la impaciencia siempre, diga siempre, siempre traerá consecuencias. Aquí le doy 4 ejemplos. Número 1, la impaciencia rompe nuestra comunión con Dios y afecta nuestra cercanía con Él. A tal grado, mis hermanos, que Dios ya no va a escucharnos. Acompáñenme por favor a Isaías 59:2. Isaías 59:2. Yo se lo leo de la traducción del lenguaje actual. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Qué triste sería, ¿verdad que sí, mis hermanos? Que el Señor ya no quiera escuchar nuestras oraciones. Qué triste sería que el Señor se tapara los oídos para ya no escuchar lo que estamos orando. No porque Él sea indiferente, sino porque el corazón se ha alejado tanto de Él que ya no quiere obedecer ni arrepentirse. Yo le pregunto, ¿el corazón se puede endurecer? Sí, por diferentes razones. Y llevar a ese punto, ¿verdad? En algunos lugares, lo hemos visto muchas veces, en algunos lugares, digo lugares, porque no sé si son iglesias, de repente por aquello que no es la sana doctrina, la gente se decepciona. Le prometieron que si ponía una ofrenda de 5,000, el Señor le iba a sanar. La gente no se sanó y terminó siendo engañada. Se salió de aquel lugar y no solamente se alejó del lugar, sino que se alejó completamente del Señor. Decepcionado completamente de eso. Esto ha hecho mucho daño, mis hermanos, al cristianismo. Número 2, perdemos la paz interior. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué va a hacer el Señor? Guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él está perseverando todos los días. ¿Y qué lo lleva a perseverar? La confianza en Dios. La paz interior se pierde, mis hermanos, cuando nuestra mente se llena de preocupaciones. Habrá preocupaciones que de repente llenan nuestra mente así al punto de que ya no podemos ni siquiera leer la palabra, ¿sí? Esto también nos puede llevar a dejar de confiar en Dios. Pero cuando mantenemos nuestros pensamientos en Él y descansamos en su cuidado, el Señor guarda nuestro corazón en una completa y verdadera paz. Número 3, nuestras decisiones pueden causar consecuencias que pueden trascender. Consecuencias que pueden trascender a las siguientes generaciones. Gálatas 6:7. No os engañéis, dice el Señor, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mis hermanos, nuestras decisiones, las decisiones que tomamos hoy, son como semillas que vamos sembrando, de las cuales después recogeremos como una cosecha. La semilla que decidamos sembrar hoy puede producir consecuencias buenas, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones también, o consecuencias graves el día de mañana. Le pregunto, y también me pregunto a mí, ¿qué semilla estamos sembrando? ¿La que va a traer consecuencias buenas para nosotros y nuestras siguientes generaciones? ¿O estamos sembrando semillas que traerá consecuencias a las siguientes generaciones? El Señor es bueno. Estamos a tiempo, ¿verdad que sí? De seguir sembrando buenas semillas. Amén. Mis hermanos, el Señor hoy a través de su palabra nos llama a actuar con sabiduría y responsabilidad en las decisiones que tomemos. Número 4, hay una disciplina divina. Antes de explicarle la disciplina divina,
Le pregunto, ¿usted está completamente convencido de que usted es un hijo de Dios? Amén. ¿Sí? ¿Y está completamente convencido que el Señor le ama? Amén. Entonces esta palabra es para ustedes y para mí. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que, ¿qué? Dice ahí. Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿El Señor hace esto porque es malo? El pastor lo ha predicado aquí, lo ha mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Si nosotros vemos que alguno de nuestros hijos se está desviando, ¿lo vamos a dejar? No, mis hermanos. Vamos a seguir hablando con él, ¿verdad? Pero también le vamos a hablar mucho más al Señor de él para que el Señor toque su vida, toque su corazón y lo cambie y lo atraiga con sus cuerdas de amor. Dios nunca va a usar la disciplina, mis hermanos, para destruirnos, pero sí para corregirnos y guiarnos por el camino correcto, por el que Él quiere que caminemos, por el que Él quiere que entremos. La corrección es una señal de su amor, porque como Padre quiere seguir formando nuestro carácter. Pero aquí está el balance de la palabra de Dios. El balance, mis hermanos, que la palabra de Dios nos ofrece. Dios no solo confronta y disciplina, también nos ofrece perdón y un nuevo comienzo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El Señor es qué? Fiel y es justo. Dios, mis hermanos, no se cansa de perdonar cuando hay un corazón sincero que va delante de su presencia y pide perdón por aquellas faltas, por aquellos pecados que de repente se cometen. Su fidelidad, mis hermanos, es muchísimo más grande que las fallas que nosotros podamos tener. Cuando confesamos nuestros pecados, no solo recibimos perdón, también recibimos limpieza. Él borra la culpa y nos da la oportunidad de empezar de nuevo con esperanza y con paz. Miqueas 7, acompáñame por favor ahí, Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. ¿Dónde se encuentra el libro de Miqueas, mi hermano? Hace muchos años me dijo un hermano, ¿dónde está? Bueno, está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. Miqueas, no los profetas pequeños. Dice el versículo 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará al fondo del mar todos nuestros pecados. El Señor, mis hermanos, no se deleita en castigarnos, sino en perdonar y tener misericordia de cada uno de nosotros cuando vamos a su presencia. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo perdona, sino que toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar, mostrando así cuán grande es su misericordia. Voy a tomar unas palabras de mi hermano Adán que de repente se acomodan con esto. De repente el cristiano quiere jugar al buzo, ¿verdad? ¿Sí es así, mi hermano? Al buzo y nadar. Y sacar los pecados. Que el Señor ya perdonó y ya depositó y los aventó hasta el fondo del mar. En Dios, mis hermanos, siempre recibiremos restauración. Saúl, volviendo a Saúl, perdió la paciencia y como consecuencia desobedeció la instrucción del Señor. Al final, Samuel llegó, pero Saúl se adelantó por su impaciencia. Y esa pequeña diferencia cambió su destino completamente. ¿Qué podemos aprender aquí de Saúl, usted y yo, en esta noche? ¿Qué podemos aprender de la impaciencia de Saúl? El problema no es que Dios se tarde en responder, el problema es que en ocasiones no esperamos a que se cumpla el tiempo de Él, que es perfecto. Cuando Dios tarda, mis hermanos, no significa que ya no va a venir. Saúl dijo, Samuel no venía.
Pero Samuel llegó, solo que Saúl no supo esperar un poquito más. Lo que el Señor quiere hacer en tu vida, en su vida, en la mía, en la de nuestra familia, quizás ya esté aún un poquito así de cumplirse. Y nos desesperemos y dejemos de orar, dejemos de clamar al Señor. En la vida cristiana práctica habrá ocasiones en que la impaciencia nos haga pensar que Dios está tardando, pero aún con ese pensamiento Dios seguirá siendo Dios y Dios seguirá sentado en su trono de autoridad, reinando. Él, mis hermanos, nunca va a llegar tarde. ¿Usted lo cree? Diga un fuerte amén. Más fuerte. Amén. Entonces, ahora sí ya lo creyó. La presión, mis hermanos, nunca va a justificar la desobediencia. Saúl dijo: vi que el pueblo se me desertaba. En otras palabras, Saúl se dejó llevar por la presión de los que estaban ahí, por presión emocional y por presión de resultados. Pudiera ser, fíjese, que el día de hoy alguien esté pensando: tengo que tomar una decisión ya, porque si no, mañana ya es demasiado tarde. Le pregunto, antes de tomar la decisión, ¿ya le preguntó al Señor? ¿O solamente la tomó bajo presión, bajo estrés? Necesitamos preguntarle al Señor. La presión, mis hermanos, por tomar una decisión nunca va a cambiar la voluntad de Dios. Mejor preguntémosle primero a Él si lo que vamos a hacer va de acuerdo a su voluntad. Escuche este pensamiento y anótelo. Si tiene con qué anotar, anótelo ahí, por favor. Es un pensamiento que el Señor puso en nuestro corazón. Hacer lo correcto fuera del tiempo correcto de Dios es incorrecto. Una vez más, se lo repito. Hacer lo correcto fuera del tiempo correcto de Dios es incorrecto. Saúl, mis hermanos, ofreció un holocausto, pero esa no era su función. En la vida cristiana práctica, tomar decisiones sin la dirección del Señor nos lleva a forzar puertas, a tratar de abrir puertas que el Señor todavía no ha abierto. Algo que nosotros queramos hacer quizás nos pueda parecer inclusive espiritual, pero si no está dentro de la voluntad y dentro del tiempo del Señor y lo hacemos, más adelante nos puede traer consecuencias. Saúl actuó porque tenía miedo, y es que la impaciencia muchas veces nace del miedo y de la ansiedad del momento, de la presión, del estrés. Por el contrario, la fe en Dios siempre va a esperar con paciencia la respuesta del Señor. Dígale a la persona que está ahí a su lado, voltea a verlo, voltea a ver al hermano para que se despierte. Espera con paciencia al Señor, dígale, espera con paciencia al Señor. La historia de Saúl, mis hermanos, también nos enseña que no debemos tomar decisiones bajo estrés, forzadas o movidas por emociones temporales. Es mejor esperar. La paciencia en el Señor protegerá su destino, mi destino y el de nuestras siguientes generaciones. En resumen, el primer libro de Samuel, capítulo 13, nos enseña que en un momento de impaciencia pudo afectar años de propósito en la vida de Saúl. Saúl perdió el reino por no esperar un poquitito más. La impaciencia, mis hermanos, lo dije al principio, lo vuelvo a repetir, puede destruir en minutos lo que Dios ha tardado en construir en años, por la impaciencia. Ahora escuche, contrario a la impaciencia de Saúl, en la Biblia también vemos hombres a los que Dios honró por su paciencia. Dice el apóstol Santiago, hablando de Job, Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿De la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor,
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios, mis hermanos, no solo restauró a Job, duplicó su bendición. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y Él vio la paciencia de Job. La paciencia de Job en medio de aquellas pruebas. En algunas ocasiones escuché a alguien decir que una persona le dijo a otra, o un cristianoide le dijo a otro cristianoide: estás pasando, dice, el sufrimiento de Job. No, mi hermano, que Dios nos libre. Otro hombre que también soportó con mucha paciencia las pruebas para cumplir, fíjese, el propósito de Dios, fue José. Salmo 105, del 17 al 19. Yo se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Salmo 105, 17 al 19. Luego envió un hombre a Egipto delante de ellos, José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. José, mis hermanos, pasó por muchos sufrimientos, injusticias y muchos años de espera. Sin embargo, en medio de la prueba, Dios estaba formando su carácter y preparando dentro de su tiempo el cumplir su voluntad en él y en todo el pueblo, en su papá, en sus hermanos. La paciencia de José en el proceso permitió que en el momento correcto el plan de Dios se cumpliera en su vida y en su familia. Dios probó a José, fíjese, Dios probó a José antes de promoverlo. Otro hombre también en el que Dios honró su paciencia fue David. Salmo 27:14. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David, mis hermanos, escribió estas palabras no en un momento de alegría, no en un momento de tranquilidad. Las escribió en medio de dificultades, en medio de la persecución. Y en lugar de desesperarse, aprendió a esperar en el Señor con paciencia, confiando en que el Señor actuaría en el momento correcto que Él lo decidiera. La verdadera fortaleza, mis hermanos, está en esperar con paciencia. ¿En quién? En el Señor. Sin menospreciar, fíjese, la paciencia de estos hombres que acabamos de mencionar aquí, creo que en la Biblia tenemos el mayor ejemplo de paciencia: nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, mis hermanos, es el ejemplo perfecto de paciencia en medio de todo lo que pasó. Aunque enfrentó el sufrimiento de la cruz y el desprecio de muchos, no se rindió, no soltó la cruz, porque tenía sus ojos puestos en el gozo que vendría después para ustedes también y para mí. Amén. Amén. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. El entender esto, mis hermanos, nos anima y nos recuerda a nosotros el día de hoy que si Jesús perseveró hasta el final, nosotros también podemos resistir las pruebas con esa esperanza, sabiendo que nuestro Dios ya tiene la victoria, sabiendo que Él dentro de su tiempo obrará su voluntad en nosotros. Otra vez dígale a su hermano ahí, voltea a verlo, dígale: no te rindas, no te rindas, pero dígaselo con fe: no te rindas. Sigamos, mis hermanos, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Le pregunto, ¿Jesús pudo descender de la cruz, si haya querido? Sí. Gracias a Dios que no lo hizo, sí es cierto, pero decidió permanecer ahí. Y su paciencia en medio del sufrimiento nos dio la salvación que hoy hemos obtenido por gracia.
sin hacer nada, solo aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador. Tal vez hoy, mis hermanos, estamos esperando una respuesta del Señor. Yo estoy esperando una respuesta del Señor. Estamos orando por una respuesta del Señor. ¿Usted está orando por una respuesta del Señor? Sí, sí. Esta respuesta o esta petición puede ser sanidad física, espiritual, restauración, salvación de un hijo, de un familiar, de un amigo, de un conocido. Pero escuche esto, por favor. Dios no se ha retrasado, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando, mis hermanos, en medio de aquello que ustedes y yo no alcanzamos a ver. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios sabe transformar, mis hermanos, los procesos difíciles en algo hermoso. Aunque las pruebas pueden ser largas o dolorosas, Él está obrando dentro de su tiempo que es perfecto. Confiemos. Esa es la palabra del Señor para nosotros en esta noche. Y confiemos en Él, principalmente. Lo que hoy es un proceso, mañana Dios lo puede convertir en algo hermoso en su vida, en la vida de sus hijos. En conclusión, mis hermanos, dice Santiago 1:4, es nuestra escritura base. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, ya lo dijimos, no es simplemente esperar, mis hermanos, es permanecer firmes mientras Dios sigue obrando. Habrá ocasiones en que querramos salirnos de la prueba o querramos que termine ya. Pero recuerde, Dios nunca desperdicia ninguna prueba, mis hermanos. En cada momento Dios está trabajando en ustedes, en mí. Dios no se ha atrasado, ni ha llegado tarde, ni va a llegar tarde nunca. Él siempre llega a tiempo. ¿Usted cree que el Señor llega a tiempo? Sí, yo creo que el Señor siempre llega a tiempo. Mientras esperamos la respuesta del Señor, mis hermanos, el Señor nos invita en esta noche a permanecer con paciencia, confiando en Él. No nos adelantemos, no nos rindamos y no forcemos puertas que Él todavía no ha abierto. Permitamos, Señor, que el Señor obre en nosotros esa paciencia completa que quiere ver en cada uno de nosotros. Porque cuando Dios termine su obra, mis hermanos, seremos perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. Póngase de pie, por favor. El Señor ha sido muy claro con cada uno de nosotros en esta noche, ¿verdad que sí? Ha sido bondadoso, ha sido misericordioso. Y ha tenido mucha paciencia con nosotros. ¿El Señor ha sido paciente con ustedes? Sí, el Señor ha sido muy paciente conmigo. Hasta el día de hoy sigue siendo paciente. Yo soy el que a veces soy impaciente. Yo soy el que a veces me desespero. Si me pasa a mí, mis hermanos, si nos pasa a nosotros, aún a los que nos paramos aquí, nos pasa a todos en algún momento. En algún momento perdemos la paciencia. Tristemente, mis hermanos, tristemente, y lo digo así, tristemente, a veces perdemos la paciencia con los más cercanos,
con los que deberíamos de amar, con los que deberíamos de cuidar, con los que deberíamos de ministrar. Perdemos la paciencia con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Perdemos la paciencia, mis hermanos, con ellos. El Señor seguirá trabajando en nuestra paciencia para que en algún momento, así como lo dijo hoy en su palabra, seamos completos sin que nos falte nada. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, hoy nos presentamos una vez más delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces hemos sido impacientes. Hemos querido resultados rápidos, respuestas inmediatas, soluciones a nuestra manera. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos intentado adelantarnos a tu voluntad. Hemos empujado puertas que tú no abriste. Hemos hablado cuando deberíamos callar. Hemos reaccionado en impaciencia cuando deberíamos de confiar en ti. Señor, hoy entendemos que la paciencia no es debilidad, es formación de nuestro carácter. No es castigo, es perfeccionamiento, no es abandono, es un proceso santo tuyo, Señor. Si hoy estamos en una prueba, si estamos en una espera, si estamos en un silencio, ayúdanos, Señor, a permanecer bajo esa prueba, pero no con nuestras fuerzas, porque podemos caer, Señor, podemos debilitarnos. Ayúdanos a permanecer, Señor, debajo de esas pruebas, pero con tus fuerzas, con tu gracia, Señor, que es la que nos sostiene. Danos la paciencia que solo el Espíritu Santo puede producir. Danos la paciencia que no murmura, la paciencia que no se queja, la paciencia que no abandona. Señor, trabaja en nuestro carácter, sigue trabajando en nuestro carácter. Forma nuestra fe, rompe nuestra prisa, Señor, que a veces se quiere adelantar a tu propósito. Arranca la ansiedad que nos roba la paz. Enséñanos a esperar como Abraham, Señor, a resistir como Job, a confiar como José y a permanecer firmes como David y a sufrir con propósito como nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, que no salgamos del proceso antes de tiempo, que no perdamos la bendición por desesperación, que no destruyamos en un momento de impaciencia lo que tú has estado construyendo por años. Señor, te rogamos en esta noche que termines tu obra. Haznos creyentes, cristianos maduros, firmes, estables, completos, sin que nos falte cosa alguna. En el nombre de Jesús, Señor, yo en esta hora te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. De algunos de ellos yo sé que están pasando por una situación difícil, Señor. Yo solamente ruego, Señor, que extiendas tu brazo sanador, que tengas misericordia, Señor, de aquel que se encuentra enfermo, de aquel que se encuentra, Señor, triste, de aquel que se siente abandonado, de aquel que está pasando por una prueba difícil. Señor, que en esta noche la fe de aquel que está pasando por esa situación difícil no falte, Señor. Que muy por el contrario, la fe se reafirme cada día más en ti y en esa perfecta voluntad, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos la importancia de la paciencia en todo lo que hacemos, la importancia de nuestra paciencia, Señor, que debemos llevar a la práctica en la vida cristiana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Esperaremos en ti confiados, Señor, que dentro de tu tiempo tú obrarás como tú siempre lo has hecho. Porque tú no llegas tarde, Señor. Siempre llegas a tiempo. Llegaste a tiempo, Señor, cuando ya nadie daba esperanzas. Llegaste a tiempo, Señor, cuando ya había muerto Lázaro, Señor, y lo resucitaste, lo levantaste de entre los muertos, Señor. Tú siempre llegas a tiempo, Señor. Y llegarás a tiempo en aquella necesidad, Señor, que hoy clama desde dentro, desde lo profundo del corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor. Y síguenos dando de tu gracia cada día. Paciencia, Señor. Paciencia para resistir las pruebas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén y amén.
mensaje antes de que se vayan, mis hermanos. Nos pide el pastor que les recuerde del discipulado que inicia este próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Los artífices de la palabra. Recuerde que inicia a las 11:30, véngase con tiempo. Va a haber una lista, vamos a estar tomando asistencia. Va a haber una lista ahí para tomar su asistencia, pero llega a tiempo porque la puerta se cierra en cuanto comienza la instrucción del Señor en nosotros, para que no haya distracciones. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos